chicos, bienvenidos. En este video vamos a resolver un ejercicio adicional sobre el cálculo de la fórmula empírica a fórmula molecular. En este caso el ejercicio me pregunta que cuál es la fórmula molecular de un compuesto que contiene 54.55% de carbono, 9.09% de hidrógeno y 36.36% de oxígeno. Si se sabe que su peso molecular es igual a 88 gramos por mol. Esto a lo mejor calculado mediante alguna técnica analítica en los laboratorios. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es colocar estos porcentajes como tal si tuviéramos gramos de compuesto, es decir, 54.55 gramos de carbono, 9.09 gramos de oxígeno y 36.36 gramos de oxígeno, acá era hidrógeno, perdón. Como tal, entonces vamos a calcular cuántos moles tengo en dichas cantidades. He encontrado 4.54 mol de carbono, 9.09 mol de hidrógeno y 2.27 mol de oxígeno. El siguiente paso para proceder a realizar este problema es dividir estas cantidades entre la cantidad más pequeña. En este caso puedo observar que la cantidad más pequeña es 2.27 mol de oxígeno. Por lo tanto, lo que me resta hacer es dividir todo entre 2.27 mol de oxígeno. En este caso, una aproximación me va a dar como tal aproximadamente 2. ¿Aproximadamente 2 qué? Bueno, 2 mol de carbono por cada 1 mol de oxígeno. Lo que sigue a continuación pues es también dividir esta cantidad entre 2.27 mol de oxígeno, lo cual me va a dar aproximadamente más o menos 4 mol de hidrógeno por cada 1 mol de oxígeno. Lo que sigue como tal, para continuar con el procedimiento, es 2.27 mol de oxígeno entre 2.27 mol de oxígeno, lo cual me va a dar aproximadamente o exactamente igual a 1 mol de oxígeno por cada 1 mol de oxígeno. Así pues voy a poder proceder a armar mi fórmula empírica. Mi fórmula empírica ya de plano sé que contiene carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿En qué proporciones? Bueno, una proporción de 2 átomos de carbono o 2 mol de carbono por cada mol de oxígeno, 4 mol de hidrógeno por cada mol de oxígeno y como tal 1 mol de oxígeno por cada 1 mol de oxígeno. Este es mi fórmula empírica. De hecho, el problema me dice que su peso molecular, o sea real, es 88 gramos por mol. ¿Qué resta por hacer? Bueno, fíjense, primero voy a calcular el peso molecular de mi fórmula empírica. El peso molecular de mi fórmula empírica, si yo lo hago de forma rápida, me va a quedar como 12 por 2 más 4 por 1 más 16. Es decir, el peso molecular de mi fórmula empírica es aproximadamente 44 gramos por mol. Si me dicen que el peso molecular real es 88 gramos por mol, ¿qué proporción debo de encontrar? Bueno, esa proporción que debo de encontrar va a ser aproximadamente igual a dividir el peso molecular real, que es el que me da el problema, entre el peso molecular de la fórmula empírica. Eso significa que debo dividir 88 gramos por mol, que al final de cuentas me va a quedar sin unidades porque también voy a dividirlo entre gramos por mol, entre 44 y me va a dar una proporción de 2. Esa proporción de 2 yo la tengo que ajustar a mi fórmula empírica. Es decir, que la fórmula real va a también estar formada por carbono, por hidrógeno y por oxígeno. Sin embargo, todos estos subíndices los debo de multiplicar por 2. En este caso me va a quedar aquí un 4, aquí un 8 y un oxígeno 2. Bien chicos, hemos encontrado la fórmula molecular de dicho compuesto. Podemos comprobarlo calculando su peso molecular. En este caso me va a quedar 12 por 4 más 8 por 1 más 16 por 2, que me da 88 gramos por mol. Eso es todo en este tipo de ejercicios. Tengan cuidado cuando vayan a aplicar el mismo procedimiento. Hola chicos, soy yo otra vez. Cabe señalar que se van a encontrar con algunos ejercicios en los que dichas aproximaciones no sean tan exactas. Es decir, ustedes van a tener que considerar un criterio para poder utilizar el factor adecuado.
yo les recomiendo que si son valores, por ejemplo, que exceden más de medio punto, igual los cierren a un valor más cercano. Por ejemplo, si aquí me hubiera salido 4.25, me quedo con el mismo factor de 4, pero si me hubiera salido 4.45, yo como tal coloco 4.5 como factor. ¿Por qué? Porque sé que llegado el momento, si multiplico por un factor doble, se va a cerrar en un número exacto que sería 9. Entonces, más o menos ustedes que tienen que utilizar su intuición para poder considerar qué factor aplicar. Exactamente lo mismo puede suceder con este tipo de ejercicios, donde, por ejemplo, pueden encontrar que la proporción sea igual a 2.25. En este caso, me sigo quedando con esa proporción de 2, porque ningún factor como tal me ayudaría a multiplicar. Bueno, sí, si llegara a multiplicar por 4, por ejemplo, todos estos subíndices, pudiera encontrar una molécula más exacta. Sin embargo, se los dejo a su criterio y siempre apóyense de los resultados que les ofrezca su libro de trabajo para que vayan adquiriendo ese criterio del que tanto les hablo. Bueno chicos, ahora sí, bye.